Vamos en nuestras Biblias a Romanos capítulo 3. Estamos compartiendo semana tras semana este precioso libro, esta preciosa carta que nos dejó el apóstol Pablo, que es muy importante para nosotros en el cristianismo, leerla, analizarla, escudriñarla, porque en ella el apóstol Pablo nos da una cátedra, una muy buena explicación acerca de algo que él logró aprender como alguien que era un experto en la ley de Dios, en la ley del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, sabemos que antes de su conversión él había sido un fariseo, pero un fariseo recalcitrante, tan fanático en su punto de vista religioso que perseguía a los cristianos, los perseguía, los maltrataba, los encarcelaba y participaba incluso en los ajusticiamientos, creyendo que así agradaba a Dios, creyendo que eso era lo que le agradaba a Dios. Entonces, como un conocedor textual de la ley, luego cuando recibió la revelación de Jesucristo, se dio cuenta del verdadero propósito y del verdadero sentido de la ley, es decir, el verdadero sentido de todo el Antiguo Testamento y cómo se cumplía en Jesucristo y cómo aplicaba en Jesucristo. Entonces, para nosotros es muy importante esas bases, la manera en la que Dios utilizó al apóstol Pablo después para expandir el Evangelio, cómo lo usó en una forma tan poderosa Dios al apóstol Pablo en su predicación por Asia Menor y por Europa. La carta a los romanos la escribió Pablo cuando él no había fundado la iglesia en Roma, pero sin embargo conocía a muchos de los que se congregaban ahí, tenía un gran amor por los romanos, y en sus ansias de irlos a visitar, y al no poderlos haber ido a visitar, es que posteriormente escribe esta epístola con la esperanza de un día poderlos ver personalmente. Y sabemos por la historia de que sí, efectivamente Pablo fue más adelante a visitarlos, pero ya en circunstancias en que fue llevado como prisionero y compareció ahí probablemente ante el emperador Nerón. Hemos avanzado a través de la carta a los romanos. Primero Pablo se identifica, saluda, da bendiciones a la iglesia y luego empieza a sentar las bases para que se entienda el por qué es necesaria la salvación por gracia y por la fe. Entonces primero plantea un panorama sombrío con respecto a la condición del ser humano, que el ser humano tiene una depravación y una maldad innata, y eso presenta un panorama negro, oscuro, por causa del pecado que entró a la humanidad. Entonces, desde el capítulo 1 empezó a establecer de que las personas, los seres humanos, habían preferido siempre dejar de lado al Creador e irse detrás de las criaturas. Se iban para adorar todo lo creado, pero se olvidaban de su Creador. Y por lo tanto se degeneraban en filosofías y en prácticas que eran pecaminosas, que eran llenas de maldad y que dejaban de lado completamente y le daban la espalda a Dios. En el capítulo 2 sigue hablando el apóstol Pablo acerca de cómo aquellos que se llamaban judíos no cumplían con aquello que enseñaban, con aquello que decían que se debía cumplir, con la ley, diciendo que esto no se debe hacer, pero sin embargo ellos lo hacían. O por el contrario, ¿no? Esto se debe hacer, pero ellos no lo hacían, el cumplimiento de la ley. Y en el capítulo 3 ya vamos a continuar un poco con esta idea que tiene el apóstol Pablo, pero ahora sí ahonda un poquito más, dejando bien en claro que toda la humanidad está bajo pecado por igual, y que por lo tanto toda la humanidad necesita salvación y toda la humanidad necesita de un Salvador. Entonces vamos ahí a Romanos capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo que el Señor nos permite el día de hoy. Dios mediante el versículo 20, lo vamos a ver. Dice versículo 1, Romanos 3, 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Porque en los versículos previos del capítulo 2 había estado hablando acerca de los judíos, de aquellos que se sentían confiados en su descendencia judía y se sentían confiados en lo que habían recibido como judíos, en la ley, en el conocimiento de Dios. Pero de todas maneras, frente a haberle dado un poco con palo a los judíos, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? En el versículo 2 dice, mucho de todas maneras. O sea, sí había bendición en el hecho de ser judío. Yo soy muy bendecido, bueno,
Primeramente por el hecho de que Dios me ha permitido el privilegio de conocerle por medio de su Hijo Jesucristo, de ser creyente cristiano. Pero después Dios me dio el privilegio de casarme con Chío, que es descendiente de judío también, su abuelito era judío. Entonces, siempre que puedo, bueno, todos los días, la lleno de bendiciones. Digo, que Dios te bendiga, porque en la Biblia hay una promesa para aquellos que bendicen a los judíos, ¿no? Dios le prometió a Abraham y le dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, bendeciré a los que te bendigan. Entonces yo la bendigo todos los días. Que Dios te bendiga, mi amor, y se lo digo varias veces al día, porque el Señor me va a bendecir, ¿no? Con conveniencia, ¿no? Bueno, y creo que Chío tiene la doble gracia, ¿no? Porque tiene la ascendencia judía, pero creo que la mayor gracia que haber podido conocer al Señor Jesucristo, a su Mesías. Entonces, todos los judíos a la larga tienen que llegar a reconocer a su Mesías, porque esa es la voluntad de Dios. Y Dios está obrando así a nivel internacional. Hay muchos judíos que sí reconocen a su Mesías, se llaman judíos mesiánicos. Hay otros judíos que siguen en la fe antigua, en la fe del Antiguo Testamento, los judíos ortodoxos. Y la mayoría de judíos son como cualquier persona común y corriente. Como cualquiera, antes de conocer a Cristo, cualquiera que vive una vida mundana, normal y corriente, buenos y malos, normales. La ciudad de Tel Aviv es una ciudad cosmopolita, con mucha vida comercial, mucha vida nocturna. En Jerusalén también. En Jerusalén hay cafetines, discotecas, toda una vida normal y corriente como en todos lados, ¿no? Entonces hay ese tipo de circunstancias con respecto a la vida de los judíos. Pero dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho de todas maneras, dice el apóstol Pablo. Aquí va a mencionar un caso de estas ventajas y luego en el capítulo 9 ahí va a mencionar más cosas por las cuales los judíos son bendecidos. El hecho de que los judíos recibieron las promesas, recibieron la revelación, recibieron muchas cosas. Los padres por medio de los cuales Dios empezó a formar su pueblo son de los judíos, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. Muchas cosas. Y creo que la cosa más importante de todas, el mayor privilegio que le dio a ese pueblo escogido, es que a través de ese pueblo vino el Mesías, el Salvador de la humanidad. El problema es que Dios escogió a los judíos no porque fueran superiores, eran tan seres humanos como los demás seres humanos, sino en Deuteronomio, ahí la palabra de Dios dice que Dios los escogió porque eran el más insignificante de todos los pueblos, el más pequeño. Y por eso Dios en su gracia quiso escogerlos a ellos, para que toda la gloria fuera para Él. Y los escogió para utilizarlos como un instrumento que sirva de bendición hacia las demás naciones. En tu simiente, le dijo Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa descendencia de Abraham es Jesús. Y a través de Jesús son bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, cuando los judíos cumplen el propósito de ser bendición hacia los demás, entonces todo está bien. Pero cuando los judíos se creen superiores a los demás, despreciando a los otros pueblos, teniéndolos por cosa inferior y creyéndose superiores porque tienen una religión, como era en el caso de los fariseos que se sentían seguros en el cumplimiento de su religión, entonces en realidad se apartaban de la voluntad de Dios, dejando de amar a los demás y dejando cumplir la misericordia de Dios, y cumplían tanto su religión que se olvidaban del propio Dios a que se suponía que tenían que honrar. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho de todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Sabemos que desde el Antiguo Testamento Dios levantó a su pueblo, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo sus 12 hijos, los 12 hijos se multiplicaron, se convirtieron en las 12 tribus de Israel, y Dios levantó en Egipto una gran nación que fue liberada por la mano de Moisés, el siervo que Dios escogió, y que en el tiempo que salieron de Egipto y caminaron por el desierto hacia Sinaí, en Sinaí Dios le reveló toda su palabra, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos 5 primeros libros se los reveló Dios a Moisés, y Moisés los escribió. Y a partir de ahí empezó la revelación escrita de parte de Dios, y Dios se le encomendó a su pueblo para que preserve esa palabra y para que nos llegue a nuestros días. Y con el paso de los siglos empezaron a acumularse unos cuantos libros más de la historia
de Israel, del pueblo escogido, de cómo esta historia tiene que ver con la historia de la humanidad, de la influencia de Dios en la historia del hombre, del ser humano, y los profetas que fueron levantados por Dios para hablarle al ser humano, para que el pueblo de Dios y el ser humano sepa qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué cosa le va a hacer bien, qué cosa le va a hacer mal, por dónde debe ir, por dónde no debe ir. Y toda esa palabra revelada, todo lo que está en el Antiguo Testamento, lo recibieron los judíos. Y los judíos tuvieron cosas que hicieron mal, pero entre las cosas que hicieron bien fue preservar la palabra. Eran muy celosos en la preservación de la palabra. Los escribas israelitas eran sumamente eficaces en el momento de transcribir los escritos antiguos. Los escritos más antiguos se escribían en un material que se podía deteriorar, en pergaminos y en rollos, ¿no? En rollos de papiros y también en pergaminos, que eran pieles. Pero esos materiales eran perecibles, no duraban para siempre, entonces, y sobre todo en determinados climas. Entonces, cuando los rollos de los determinados libros empezaban a deteriorar, habían personas que eran especialmente designadas para ser los escribas que tenían que reproducir estos escritos de la palabra de Dios, de las escrituras, los tenían que reproducir tal cual el original. Entonces cogían un rollo entero, supongamos de la ley de Moisés, de Génesis, el rollo, y lo empezaban a reproducir, y ponían el original y la copia, y empezaban a copiar palabra por palabra, frase por frase, parte por parte. Si cometían un error, volvían a empezar, sacaban este pergamino, ponían otro y volvían a empezar. No podían cometer errores. Antes de empezar a escribir, tenían que pasar por una serie de lavamientos ceremoniales para estar purificados, para hacer algo tan santo como reproducir la palabra de Dios. De una forma muy eficiente, muy eficaz, muy cuidadosa, muy celosa, reproducían todo el libro completo. Tan eficaz y tan respetado era el trabajo de los escribas que en la antigüedad consideraban mejor la copia que el original. Porque el original ya se estaba deteriorando, ya se estaba volviendo más viejito. Entonces guardaban la copia con mucho cuidado y el original se iba deteriorando. Y así fueron transcribiéndose con el paso de los años. Pero se transcribían varias copias que eran guardadas en diferentes lugares. Con el paso de los cientos de años, cuando se comparaban las copias, se veían que las copias eran iguales y por lo tanto sabías que no había variado del original. Y eso se estudia en una ciencia social que se estudia en las universidades, la historiografía, que tiene que ver con respecto a la literatura antigua y a los escritos históricos antiguos. Todos los escritos antiguos de la historia de la humanidad y de la literatura de la humanidad han sido preservados así, de esa manera. Y ninguno hay tan bien cuidado y tan bien documentado como los libros de la Biblia. Los libros de la Biblia son mucho más fidedignos y mucho más confiables. Para nosotros son absolutamente confiables, pero históricamente hablando mucho más confiables que todos los demás escritos de la historia de la humanidad y mucho mejor sustentados que todos los demás escritos de la historia de la humanidad. Entonces a los judíos les fue confiada la palabra y Pablo lo menciona acá como que esa es una ventaja, es un privilegio tremendo que recibieron los judíos porque tenían cerca la palabra de Dios que les daba la voluntad de Dios. Es decir, el judío podía saber cómo les podía ir bien en la vida porque tenían el consejo de Dios a la mano. Y podían también saber cómo les iba a ir mal en la vida. ¿No te gustaría que te pudieran dar un librito, un manual, donde te digan, acá tienes todo para saber cómo te va a ir bien y cómo te va a ir mal? ¿Te gustaría un manual así? Pero ya lo tenemos. Ya lo tenemos. El manual del Creador. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quién quiere ser bendecido? Amén. Ahí sí mayoría, ¿no? Unánime. En la palabra de Dios dice que cuando guardemos su palabra, vamos a ser bendecidos. Que guardes en tu corazón la palabra que está aquí en este libro de la ley y todo te va a ir bien. A pesar de que sabemos que podemos pasar circunstancias muy difíciles, que podemos pasar por aflicciones, por momentos tristes también, pero después de las circunstancias viene el tiempo también de satisfacción, de gozo y la promesa del Señor, la eternidad inimaginable que vamos a recibir con Él. Entonces a los judíos les fue confiada la palabra de Dios. Versículo 3. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito,
para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Lo que sucedía era que no todos los judíos eran perfectos. ¿Qué ventaja tiene ser judío? Y Pablo dice, mucha ventaja. A ellos les fue confiada la palabra. Mucha ventaja, como dije hace un momento, pero también mucha responsabilidad. Porque si ellos saben la verdad y la dejan de lado, tienen que más que de qué responder ante Dios. Y comparando eso con nosotros también tenemos un privilegio muy grande. Incluso mayor ventaja que los judíos de esa época. En la época de Jesús, o en la época de los apóstoles, o en la época de los evangelistas como Pablo, que salían a evangelizar, no tenían Biblias como tenemos nosotros. No tenían un libro, y las Biblias ahora tampoco no son de este tamaño. Hay Biblias mucho más pequeñas, más prácticas, más cómodas, con cierre, con brochecito. Y ahora hay Biblias en los celulares. Ahí está, en la tablet. Biblia en tu tablet. No era que estaba jugando entonces. Está bien. En los celulares también Biblia. Entonces tenemos una capacidad de tener la palabra de Dios a la mano, lo cual es una tremenda ventaja y a la vez una mayor responsabilidad, porque tenemos a la mano el consejo de Dios. Podemos conocer su voluntad y entonces podemos ser muy bendecidos por eso. Pero también, si le damos la espalda al consejo de Dios, entonces tenemos una responsabilidad también, ¿no es cierto? Entonces, pero a la vez, había muchos judíos que dejaban mucho que desear, por su conducta, por su maldad, como en todos lados. Dicen, en todos lados se crecen habas, ¿no? Pasa hasta en las mejores familias. Pero ya hablando un poco más trágicamente, dentro del judaísmo, muchos se habían apartado de lo que era la voluntad de Dios y había mucha maldad en sus corazones. Pablo mismo, antes de su conversión, se sentía complacido de que apedrearan a Esteban. Entonces Pablo se sentía complacido en que muera alguien. ¿Por qué? Porque iba en contra de sus ideas o de lo que él creía que era lo correcto. Eso es lo que llamamos el fanatismo religioso, que llega a esos extremos y el cual es injustificable y desagradable a Dios en cualquier religión, sea cristiana, católica, evangélica, judía, mahometana o venga de donde venga. Pero entonces se refiere a los judíos pues que no seguían la voluntad de Dios. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Habían judíos incrédulos? ¿Qué tenemos nosotros como un incrédulo, no? Cuando se nos habla de un incrédulo, de repente nos quiere venir a la cabeza la palabra ateo, pero no necesariamente, porque ateo es una minoría de los seres humanos. Alguien que sea realmente ateo es una minoría. Realmente la gran mayoría de los seres humanos tiene una conciencia de un ser superior, de alguien que nos ha creado. Sin embargo, habla de los judíos incrédulos. Pero ¿cómo va a haber un judío incrédulo si todos participaban en las festividades religiosas, todos peregrinaban para la Pascua, todos iban a la sinagoga, participaban en las cosas, respetaban la ley? Y sin embargo, Pablo habla de judíos incrédulos. Entonces, ¿qué cosa es creer? Santiago nos da una idea para que tengamos un mejor concepto con respecto a lo que es creer en Dios. Porque si tú ahorita le preguntas a alguien, ¿tú crees en Dios? La mayoría te va a decir que sí. Si salimos a hacer una encuesta y nos paramos en Plaza Vea, en la puerta, cuando sale la gente, en las multitudes, y les preguntamos, una encuesta, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Casi todos, si no todos, nos van a responder que sí, que creen en Dios. Pero el apóstol, Santiago, perdón, bueno, algunos dicen apóstol Santiago, pero no era de los 12 apóstoles. Santiago en su carta dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también creen en Dios, porque saben que es el creador, pero no lo respetan, no lo aman, no lo obedecen, solo tiemblan ante él porque saben el poder que tiene. Y si Dios le dice, haz esto, lo tiene que hacer, porque no pueden oponerse a Dios, pero no lo aman, no quieren hacer su voluntad. No lo tienen en consideración, no tienen su fe puesta en el Señor, en obediencia, en rendición, en sumisión, en humildad hacia Dios. Pero los demonios también creen. ¿Satanás cree en Dios? ¿O dudamos de que Satanás cree en Dios? Sabe que existe Dios, pues.
sabe quién lo creó, estuvo en el trono, muy cerca del trono, en una posición muy alta, en la posición más alta para un ser celestial, después de Dios, después del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Una de las posiciones más altas en el cielo la tuvo Satanás. Él sabe muy bien quién es Dios, pero no tiene su fe puesta en Él, su confianza puesta en Dios, su amor puesto en Dios, un temor reverente hacia Dios. Entonces, ¿qué cosa es creer en Dios? Nosotros pensamos que el concepto de creer en Dios es cuando depositas tu confianza en Él, cuando le amas, cuando le pides perdón por tus pecados, cuando le muestras arrepentimiento y le permites que Él sea el que reine en tu vida. Entonces ahí sí hablamos de una fe bíblica, de creer en el Señor. No solamente saber que alguien existe. La mayoría que dice creo en Dios, lo dice en el sentido de que sé que Dios existe. Pero si les cambiaras la pregunta y le dices, tú le permites a Dios que gobierne tu vida completamente, le has entregado tu vida a Jesucristo para que Él sea el Señor, para que Él mande, has reconocido todos tus pecados, te arrepientes de tus pecados. ¿De qué me voy a arrepentir si yo estoy bien como vivo? Yo no le hago daño a nadie. Tengo 2 parejas, pero eso muchos lo tienen también. Y cosas así que uno escucha en la vida cotidiana. Entonces, habían judíos incrédulos. Entonces, para que tengamos esto en claro, si dentro del pueblo de Dios, dentro de los judíos, dentro de los israelitas, habían incrédulos, ¿cuánto más en nuestros tiempos? Por eso es que a veces los creyentes cristianos consideramos que incrédulos son aquellos que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Entonces hablamos de los incrédulos, pero a veces suena despectivo. Entonces ya en los círculos cristianos nos acostumbramos a conversar así, ¿no? Sí, me encontré y estaba ahí con unos mundanos. Pero a veces en medio de una conversación hay alguien que no es asiduo a la iglesia o que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo. Y están ahí, oye, y en la iglesia son unos sobrados, son unos soberbios. No me gusta porque hablan de los mundanos, hablan de los incrédulos y hablan despectivamente a los demás y como que se sienten aludidos, ¿no? Y les fastidia un poco. Puede ser que suene así, de repente tenemos que ver la forma más apropiada de expresarnos con respecto a las personas. No debemos hablar con desdén de nadie. Si hablamos de incredulidad o de gente mundana, no es para menospreciarlos, sino es para saber de que hay un problema que todavía no han resuelto. Los mundanos son pecadores, eso es cierto, y los cristianos somos pecadores arrepentidos. Esa es la diferencia. Y que buscamos que el Señor nos ayude a ir mejorando día a día, con su paciencia y con su amor. Entonces la incredulidad de los judíos hace que sea ineficaz la fidelidad de Dios con respecto a su pueblo. No, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Y no tiene que ver, porque Dios, aún siendo su pueblo escogido y aún habiéndoles dado la palabra, respeta su libre albedrío, la capacidad que ellos tienen de tomar sus decisiones también. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De verdad, Dios es veraz. Dios no miente, Dios no se acomoda a las circunstancias, Dios no esconde, al revés, Dios revela, ¿no? Dios hace que conozcamos la verdad. La Biblia deja bien claro que Dios es verdad, que su palabra es verdad, que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y que la palabra de Dios es la verdad. Entonces cuando nosotros y Jesucristo mismo es la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Podría hallar la verdad? La verdad es relativa. Hay que filosofar mucho para hallar la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿En el viento, en los ríos? ¿Dónde está la verdad? La verdad está aquí, en la palabra de Dios, en una comunión con Jesucristo. Todo lo que necesitamos saber de nuestro Creador. Continúa en el versículo 5 diciendo, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Me gusta esto que dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Dios todo lo que hace es como debe ser. Él no se equivoca. Él hace las cosas correctas y rectas. Y Dios es infinitamente justo. Ese es uno de los atributos de Dios. Y como Dios es justo, Él anhela para nosotros que también seamos justos. Porque es bueno ser justo. Dios es infinitamente justo, pero a la vez es infinitamente misericordioso.
No deja ni un poquito de ser misericordioso por ser infinitamente justo, pero no deja ni un poquito de ser justo para ser infinitamente misericordioso. Como Él es infinitamente misericordioso y es perdonador, Él quiere perdonar al hombre pecador. Pero si le perdonara sin que nadie pague esa pena, no sería justo. Y Dios tiene que ser justo. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos lo enseña. Y toda la Biblia nos lo enseña. La justicia de Dios ha sido satisfecha cuando Jesucristo pagó por nuestros pecados. Porque Dios es un Dios justo. Alguien tenía que pagar porque la paga del pecado es muerte. Como ya lo hemos comentado en veces anteriores. Entonces, los actos pecaminosos y el hecho de que el ser humano no es equilibrado, no hace las cosas correctamente, no hace lo que debe hacer, esas injusticias hacen que se note cuán santo es Dios y cuánto necesitamos nosotros de Dios. ¿Se imaginan si todos los seres humanos, o vamos a un sitio más pequeño, todos los seres humanos es toda la humanidad, no todo el planeta, pero digamos acá en el Perú, si todos los peruanos hicieran la voluntad de Dios, ¿cómo sería nuestra sociedad? ¿Cómo estarían las calles? ¿Tendríamos miedo de salir a caminar? ¿Nuestras hijas podrían salir caminando tranquilas sin tener miedo de que un día salen y después ya no regresen? ¿Nuestros hijos podrían salir desde chiquitos a corretear por la esquina, por las calles? Nosotros en el barrio con Diego andábamos en las calles desde chiquitos, de 4 años, 5 años, 6 años, y andábamos por ahí y salíamos al parque, nos íbamos por diferentes partes. Dicen que eran otros tiempos, efectivamente eran otros tiempos, pero a la vez era la misericordia de Dios que nos protegió, porque maldad ha habido en todas las épocas. Pero ahora no puedes dejar a un chiquito suelto en las calles como nos dejaban a nosotros, ni hablar. Nosotros a los 6, 7 años salíamos a la calle y regresábamos a las 5 de la tarde, cuando prendan la luz del poste ahí regresas, allá. Y ya estábamos ahí por cerca de nuestras casas, ¿no? Ya salían las mamás o las chicas que nos cuidaban a llamarnos, ¿no? Y íbamos corriendo a las casas. Si nos desaparecíamos mucho rato, salía papá con la correa. Un par de veces casi me cae. Pero eran otros tiempos, ahora hay mucha maldad. Pero, ¿cómo sería la humanidad si la humanidad se sometiera a Dios, si hiciera la voluntad de Dios, si amara a Dios? Y ahí se muestra, Dios es un Dios justo. Esta tremenda maldad hace que nos demos cuenta de cuánto necesitamos de la justicia de Dios, cuánto necesitamos de que las cosas se hagan bien. Cuando vemos tantas injusticias, cuando somos víctimas de injusticias, cuánto anhelamos la justicia de Dios. Y cuando vemos tantas injusticias en los periódicos, en la radio, en la televisión, decimos cuánto necesitamos la justicia de Dios. Y es bueno que querramos la justicia de Dios. Pero ojo, que cuando pensemos en nuestro propio pecado, en cuanto yo le he fallado a Dios, le voy a decir, Señor, sé justo conmigo. Le voy a decir, Señor, sé misericordioso conmigo. Porque si le dijera, Dios, sé justo conmigo, ¿qué cosa merezco? Por causa de mi pecado, por causa de mi maldad, por causa de haberle dado la espalda a Dios, ¿qué merecería? Y lo que yo merezco, Dios no me lo quiere dar. Dios me quiere dar su amor y su misericordia. Pero como es justo, lo que me merezco, se lo dio a Jesús en la cruz. Suena duro, pero ahí se equilibraba y era perfecta la justicia de Dios frente a su misericordia. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? En los tiempos de Pablo empezó a enseñar, desde antes de escribir la carta a los romanos, Pablo salió por toda Asia Menor en 3 viajes misioneros y empezó a predicar acerca del Evangelio de la Gracia. Pablo era un experto en la ley, y la ley es no hagas, si haz, porque si no, castigo. Entonces, Pablo, que comprendió la misericordia y el perdón de Dios, y comprendió que Dios perdonaba solo porque es bueno y porque quiere regalar la salvación, y que la salvación nadie se la puede ganar, nadie la puede comprar y que nadie la puede merecer, sino que Dios la regala por medio de su Hijo Jesús. Pablo comprendió eso, y como él hablaba mucho acerca de la gracia,
iba predicando acerca de la gracia y cómo nadie se iba a ganar el cielo por tratar de complacer a Dios en esfuerzos carnales, como nadie se iba a ganar el cielo por cumplir con la ley y cumplir con los mandamientos. Como yo cumplo con los mandamientos, entonces yo he cumplido, ahora me merezco el cielo. Y el apóstol Pablo después dice, Dios no le debe nada a nadie. Si Dios te da el cielo es porque Él quiere, porque es bueno, no porque tú te lo merezcas. Porque nadie se puede volver un acreedor de Dios. Dios no es deudor de nadie. Sin embargo, hay gente que malinterpretó el Evangelio de Pablo. Hubieron dos sectores que malinterpretaron el Evangelio de Pablo. Unos que creían que Pablo decía, como Dios te perdona y es bueno, peca lo que quieras, vive como quieras. Total, Dios te perdona, Dios es un Dios bueno. Si Dios quiere que disfrutes de la vida, haz lo que quieras nomás. Y un Dios tan bueno nunca te va a castigar. Eso del infierno y esas cosas son mentiras, ¿no? Y entonces hubo ese extremo, por un lado. Y el otro lado era gente que decía que Pablo estaba enseñando eso. Gente que decía que Pablo estaba enseñando eso. Y Pablo no había enseñado eso. Y por eso es que Pablo dice, ¿y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Es decir, habían algunos que decían, hay que hacer muchas cosas malas para que abunde la misericordia de Dios, para que Dios nos perdone mucho. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y me hace recordar, de repente por ahí, algún líder religioso, o un líder incluso en iglesia cristiana, tratando de aprovecharse de alguna hermanita, y la tratan de llevar a pecar. No, ¿cómo vamos a hacer eso? No te preocupes, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Después nos arrepentimos y Dios nos perdona. ¿Qué cosa? ¿Creen que eso es real? ¿O que es una fábula? Sucede. Es más común de lo que nos imaginamos. Muchos testimonios de muchos hermanos y hermanas que confirman que esta es una triste realidad que se da muchas veces dentro de las mismas iglesias cristianas, como se daba en el judaísmo antiguamente. Entonces, nunca debe ser ese el criterio del creyente cristiano, nunca de pensar en que abunde el pecado porque Dios es bueno y eso va a hacer que haya más gracia y más misericordia. No es así. El concepto de Pablo, el concepto de la Biblia es que donde hay mucha maldad y donde hay personas que amen a Dios, la gracia de Dios va a preservar ese lugar. Dios no le dijo a Abraham, Abraham le dijo a Dios antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Señor, ¿y si hubieran 50 justos en la ciudad? Y Dios le dijo a Abraham, si hubieran 50 justos, perdono la ciudad. Pero de repente no son 50, de repente son 40. Si hay 40, perdono la ciudad. Señor, no te molestes, pero de repente no son 40. Y si son 20, por amor a los 20 no la destruyo. Por última vez. Y si son 10, por amor a los 10. O la última. Si son 5, no eran ni 5. Lot, su esposa y 2 hijas, ¿no? 4. La misericordia de Dios hacia su pueblo hace que se preserve la sociedad. Y por eso, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Creo que el Perú está preservado porque hay muchas personas que aman a Dios. Estados Unidos está preservado, pese a su degeneración, porque mucha gente ama a Dios. Europa está preservada todavía porque hay mucha gente que ama a Dios. Y así, diferentes lugares del planeta Tierra. Y el planeta Tierra todavía no se ha autodestruido porque mucha gente ama a Dios, mucha gente espera en Jesucristo. Vamos a recorrer rápidamente estos versículos que siguen, que todos tienen un concepto conjunto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ese es el punto. Tanto los judíos como los gentiles, tanto los judíos como los que no son judíos, todos han pecado. Acá no hay favoritismos. No es que los judíos son los buenitos y los gentiles son los malos, ni viceversa. Los gentiles son los buenitos, los judíos son los malos. Todos han pecado. Todos han caído en pecado, todos necesitan salvación. Y cita el apóstol Pablo diferentes escrituras de los Salmos y también un poco de Isaías, pero básicamente de los Salmos cita para apoyar este punto de vista de Pablo con respecto a este pecado generalizado en la humanidad. Dice en el versículo 10, como está escrito,
No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Wow! Está muy fuerte, pero Pablo usa estos versículos sacados de los Salmos. Si alguien sacara un versículo suelto de un salmo para crear toda una doctrina, yo lo tomaría con pinzas y lo hace en la actualidad. Pero el apóstol Pablo, con la inspiración del Espíritu Santo y con la revelación de Jesús que se le apareció, y con su conocimiento de toda la ley del Antiguo Testamento, y tomando palabra de Dios de varios salmos y de otros libros, llega a este concepto, a esta idea del pecado generalizado. Y dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, la palabra de Dios lo dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Uno diría, oye, qué radical. No puede ser así. Mi tía Pepita, que es tan linda, tan buena, tan santita. Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista humano es muy diferente que desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios, las cosas se ven como realmente son. Y desde el punto de vista de Dios, todos hemos fallado en algo. Todos hemos fallado. Todos los seres humanos hemos fallado en algo a Dios. Por lo tanto, necesitamos salvación y necesitamos de un Salvador. Entonces, es doctrina bíblica, apoyada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, de que todos los seres humanos necesitan salvación. ¿Hay algún ser humano que no necesite salvación? De repente hay algún santito que no necesite salvación. Entonces todo ser humano necesita salvación. Y aunque hay personas que han tenido una vida santa, consagrada al Señor, y vidas que respetamos tremendamente y que son un ejemplo para los demás, la vida de diferentes personajes, Pablo, Pedro, de repente personas que han vivido vidas santas, María misma, ¿no? La madre de Jesús, un ejemplo a seguir de entrega y de obediencia a Dios y de vida sacrificada, una persona tan linda, pero aún bíblicamente ella también necesitó salvación. Ella misma lo dijo, puso su confianza en Dios, mi Salvador, dice. Ella también necesita salvación. Cuando Jesús murió en la cruz, murió por todos los seres humanos, incluidos nosotros, todos los seres humanos, los más malos, los más pérfidos y los más buenos, por todos. Y cuando Jesús murió en la cruz, también murió por María, y por los apóstoles y por todos los santos, por los canonizados y los no canonizados, por todos murió Jesús. Si hubiera un solo ser humano que no necesitara la salvación de Jesús, entonces Jesús no hubiera muerto en la cruz, porque solito se pudo salvar. Se pudo haber salvado y ganarse el cielo por sus propios méritos, por su propia capacidad. Por lo tanto, Jesús no hubiera ido a la cruz, porque no hubiera sido necesario su sacrificio. Continúa el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y hablando de la humanidad, de repente en algunas cosas no nos sentimos muy identificados, pero de repente en algunas cositas, en otras épocas, nos habremos sentido identificados. Con la lengua engañar, eso es algo muy común en los seres humanos y se nos va con toda facilidad. Veneno de áspides, tenemos lengua venenosa, mucha gente sí, hacen tanto daño con la boca que si pueden mandar a alguien preso, lo mandan preso. Hay mucha gente que está presa y hay gente que ha muerto por lo que han dicho otras personas. Injusticias tremendas. Su boca está llena de maldición y de amargura. Es decir, hablan mal de los demás. Hablar mal de los... ¿Qué cosa es maldecir? Hablar mal de los demás, pero también insultar, calumniar, etcétera, etcétera. Puedes hablar mal a alguien, hablarle insultándolo, bajoneándolo, denigrándolo, pero también puedes hablar a sus espaldas, maldecir, hablar mal. Y eso está tan generalizado. Pero qué mal y qué preocupante cuando dentro de las iglesias cristianas hablamos mal de nuestros propios hermanos cristianos. Eso es maldecir también, es hablar mal. Y puede ser, somos seres humanos con muchos defectos. Y todos somos seres humanos defectuosos. La iglesia es un conjunto de pecadores arrepentidos, todos con virtudes y defectos, muchas veces con muchos defectos. Venimos a la iglesia porque necesitamos de Dios. Justamente necesitamos que Dios nos ayude a sanar nuestros defectos. Y como somos seres humanos defectuosos, obviamente que hay veces
que los defectos van a aflorar en determinado momento, por diferentes circunstancias, por una crisis, porque afloró mi carácter, por una concupiscencia, por diferentes circunstancias. Pero cuando aflora algo, de repente, en vez de amarle, en vez de ayudarle, en vez de orar por esa persona, empezamos a hablar mal de esa persona. ¿Cómo es ese hermano? ¿Cómo es posible que ha hecho esto? ¿Cómo es posible que tal otra cosa? Y empezamos a hablar de nuestros propios hermanos. A Dios no le agrada eso. Los que son papás y lo han experimentado, ¿les gusta cuando alguien habla mal de sus hijos? ¿Cómo te sientes cuando sabes que alguien habla mal de tus hijos? Y aunque tú como papá puedes ser consciente, de repente, de que pueden tener sus defectillos, son seres humanos también, pero no te gusta que te digan los defectos de tus hijos, ni aunque fueran verdad. Para nada. A Dios no le gusta que nos critiquemos unos a otros entre cristianos. No debemos maldecir, hablar mal. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Es posible que los creyentes cristianos permanezcan con amargura en su corazón? Puede ser que vivamos circunstancias muy difíciles que nos produzcan algo, que se queda acá. Pero Dios quiere que eso salga cambiado por la paz y el gozo que Él nos da. Si su amor se perfecciona en nosotros, la amargura tiene que salir. Hay procesos, por supuesto. Hay veces que la amargura no sale de la noche a la mañana, pero debe salir. Pero a la vez no nos debemos permitir dejarla ahí. Es decir, no, pues porque Dios sabe que es lo que yo siento y ya irá pasando. Y ponerme en posiciones recalcitrantes, sino al revés. Decir que tiene que salir de mi corazón. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa es la conducta generalizada del ser humano. No hay temor de Dios delante del ser humano. El ser humano cuando hace lo que hace, no lo hace pensando en Dios. No lo hace pensando si a Dios le agrada, si no le agrada, si es pecado, si no es pecado, si le va a hacer bien a otros, si va a perjudicar a otros. No lo piensa, no hay temor de Dios. Y eso está generalizado. Esa es la gran realidad alrededor del mundo. En el mundo todos compiten por aplastarse a los demás unos a otros. Primero yo, segundo yo, tercero yo, los demás no me importan. Y esa es la sociedad que hace que se opriman unos a otros. Terminamos con los versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol Pablo nos está diciendo que la ley tiene una finalidad y sirve. Sirve para que nos demos cuenta en qué estamos mal, en qué le fallamos a Dios. Pero quiere dejar bien en claro y dice, y eso sí es doctrina cristiana y es importantísimo que lo tengamos claro. El principio del versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y lo repito, ya que por las obras de la ley, es decir, por cumplir la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, ¿queda alguna duda? ¿Algún ser humano puede ganarse el cielo por cumplir con los mandamientos? ¿Algún ser humano puede ganarse el cielo por cumplir con la ley? No, la Biblia dice que no. En algunas religiones enseñan que sí, pero la Biblia dice que no. El cielo no te lo vas a ganar por cumplir con la ley. Entonces, si yo no puedo ganarme el cielo por cumplir la ley y cumplir los mandamientos, entonces ¿cómo me gano el cielo? El Señor nos enseña cómo nos ganamos el cielo. El cielo ya lo ganó Cristo por nosotros. Y nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor. Le permitimos que Él conduzca nuestra vida y aceptamos la obra de salvación que Él hizo en la cruz como un regalo por nosotros. Entonces somos salvos por gracia y por lo tanto hemos recibido el regalo de la salvación y entrada gratuita al cielo. Y ahora que estamos caminando como cristianos, con la gracia y con la ayuda de Dios, queremos cumplir la ley y queremos cumplir los mandamientos, pero no para ganarnos el cielo. Amén. Amén. Muy bien. La próxima semana continuamos con lo que queda del capítulo 3 de Romanos. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por habernos dado esta noche este tremendo regalo de tu palabra, que tú has permitido que llegue a nuestras manos. Gracias por revelarnos, Señor, y usar de esa manera al apóstol Pablo. Y ayúdanos a que estos conceptos queden en nuestro corazón. Sí, Señor. Verdaderamente, Señor, no hay justo ni aún uno. Nosotros mismos te habíamos fallado y te hemos fallado muchas veces. Te pedimos que nos perdones y que nos limpies en la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y una vez más, Señor, aunque ya lo hayamos hecho, queremos confesar a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor, como aquel que lleve la rienda de nuestra vida, como nuestro Rey. Y queremos reconocerle
como el único medio para que tengamos salvación. Reconocemos lo que tu Hijo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Te agradecemos por ello y lo aceptamos, Señor. Aceptamos tu regalo gratuito de la salvación. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo lo que nos das cada día. Gracias por amarnos tanto. Gracias por derramar tu misericordia sobre nosotros. Y gracias porque en tu justicia has permitido que tu Hijo Jesucristo haga lo que hizo por nosotros en la cruz, para que en Él nosotros seamos hallados justos delante tuyo. Bendito Dios, gracias. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.